convicción de que en algún momento el psicoanálisis podía pasar a formar parte de las ciencias. Dante lo dice bastante claro en esa idea que auguraba la posibilidad de que el psicoanálisis terminara de completar algunos descubrimientos que la psiquiatría de la época se había quedado con cierta impotencia. Por otro lado, el psicólogo sí es una profesión, y es una profesión que está regulada de otra manera que la actividad del psicoanálisis. Uno piensa, por un lado, hay una doble habilitación. Los psicólogos somos habilitados por la universidad, es decir, que debe haber un trabajo por lo menos de formación previa, de la calificación. Y además ese título, esa titulación, no solo depende de la universidad, sino que además debe ser avalada por una matrícula del Ministerio de Salud Pública. Con lo cual ingresa dentro del sistema de la formación o de educación formal, pero no ocurre lo mismo con el psicoanálisis. Por el otro lado, toda la carrera de psicología se lleva bastante bien dentro de lo que es el discurso de la universidad, más creo que el psicoanálisis no, y a veces uno se pregunta por qué en la Facultad de Psicología el psicoanálisis tiene tanta pregnancia, pero de la manera en que lo voy a decir de esta manera, se lo enseña, porque en realidad uno debería decir que la diferencia es que el psicoanálisis no se enseña, es inenseñable, en todo caso es transmisible. Pero hay una deformación en la universidad donde el psicoanálisis se lo intenta, por medio de una transposición didáctica, se lo intenta transformar en algo enseñable. Y se lo dogmatiza, se lo aplana. Se intenta, sí, claro, es un intento, sí. Y a veces genera una concepción bastante lineal, y de repente uno escucha esas frases remanidas, repetidas, que mucha gente no comprende, recita textos o recita sintagmas de Lacan o de Freud, y a veces no debidamente comprendidos. Y creo que eso es lo que produce justamente la universidad, es la falla que produce a veces la universidad, de la manera en que el psicoanálisis se le enseña en la universidad. Ni que hablar que en los cánones de la regulación de la actividad psicológica, que insisto, es una profesión que además está vinculada a un lucro claramente, que es una manera de trabajo, el psicoanálisis necesariamente no entra en la categoría, está regulada además por leyes, las leyes de salud mental nacional, la vieja que fue derogada y la actual, en el 2010, la ley de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la 448, y por otro lado, ciertos artículos que pertenecen a los códigos de procedimiento civil y penal que regulan todas las leyes del tratamiento e internación de pacientes. Mucho que me parece interesante de pensar es que gran parte de la actividad que han tenido los psicólogos, por lo menos hasta el 85, ha transitado bajo la ilegalidad. Es una situación que en pocos países se presenta de esta manera. Piensen ustedes, en 1967, la Ley de Ejercicio Profesional, la 17.132, que regulaba la actividad médica, en el capítulo 10 regulaba la actividad de los psicólogos, destinada a ser un auxiliar de la psiquiatría. Básicamente lo reducía a la toma de test. No podía producir una psicoterapia. A lo sumo podría asociarse a la actividad del médico. Ustedes saben que esto no fue así, que todos los psicólogos y los psicoanalistas desde la vertiente de la psicología han transitado la construcción de análisis o de terapias, pero insisto, al margen de la ley. Ahora, es impensable que las cosas ya hayan funcionado de esta manera. Tuvo que llegar el año 85 para que se produjera el nuevo plan de estudios
en la universidad, y con ello además una nueva ley de ejercicio profesional para los psicólogos que nos habilita a trabajar y ejercer dentro de la legalidad. Un dato curioso es que la carrera de psicología aparece muy tardíamente en nuestro país. En la UBA nace en 1821, la Facultad de Filosofía, la carrera de Filosofía nace en 1886, pero la carrera de Psicología nace muy tardíamente y se desprende con mucha dificultad de la carrera de Filosofía. De ser un simple curso o cursos de psicología dentro de la carrera a transformarse en una carrera. Este edificio mismo, Independencia, perteneció en el momento a la Facultad de Arquitectura, a la de Filosofía, y finalmente en algún momento la UBA lo compra para transformarse. Era la Facultad de Filosofía, sí, incluso antes la de Arquitectura. Es decir, que nosotros hemos venido siempre a contramano, ¿no? Un poco a traspié de todas las regulaciones. Pero uno escucha mucho hablar de estas cuestiones, de estas sintagmas, por ejemplo, acerca de que nosotros enseñamos, por ejemplo, fundamentalmente, yo he sido docente varios años en una de las materias, psicopatología, y siempre me preguntaba por qué nosotros en psicopatología enseñábamos psicoanálisis y qué tenía que ver el psicoanálisis con la psicopatología. Desde algunas concepciones, la psiquiatría y el psicoanálisis conforman la psicopatología, pero insisto en este aclaramiento que a veces se le da al psicoanálisis cuando se lo trata desde la mirada de la universidad. Y cuando uno plantea estas cuestiones, psicopatología psicoanalítica, clínica psicoanalítica, hay autores que evidentemente tienen una posición bastante en contra de estos sintagmas que se arman tan fácilmente. Sin ir más lejos, bueno, Hinkis o Lecoufé son dos exponentes de estas versiones críticas a estas cuestiones. No voy a meter, para abreviar un poco, no voy a meterme con esta cuestión de lo que por ahí en la apertura de la sección clínica de Vinés o en el tema de RCI, Lacan vuelve a proponer la idea de la articulación de la clínica con el psicoanálisis bajo este neologismo de ejercer la clínica, básicamente clinicar, que en francés es un neologismo, pero efectivamente en portugués es una palabra existente y significa ejercer la clínica, nada menos. No sé si Lacan no lo sabía, pero bueno, existe. Yo durante unos años, mientras dictaba uno de los prácticos de psicopatología, pasé en un momento a coordinar una pasantía de los alumnos que cursaban psicopatología en el Hospital Moyano. Mientras yo seguía trabajando en la otra materia, que es una práctica profesional en el Hospital Moyano, que en el 2007 toma el nombre de Clínica Psicoanalítica de Locuras y Psicosis. Antes de eso era la práctica del Moyano, es una práctica que lleva más de 20 años, es una de las primeras. Después hubo un boom y empezó a germinar casi por generación espontánea un montón de prácticas, pero bueno, fue una de las primeras. Yo acompaño el recorrido de esa práctica un poco más de la mitad de ese tiempo de existencia de la práctica. Y no, por lo menos mi interés, tanto en ese momento que estaba coordinaba la pasantía, pedía a los alumnos que cursaban la materia de psicopatología al hospital, como los alumnos que elegían la práctica profesional en el Moyano, mi interés siempre era ver cómo conciliar esta articulación de lo que se supone que es la realidad del hospital y lo que es lo que se enseña en la universidad. Por otro lado, es un hospital que en general se lo elige poco. Si uno busca, por ejemplo, las prácticas que se eligen, la mayor parte de las matrículas se aleja de los que se cursan en hospitales neuropsiquiátricos.
Pareciera que en la facultad, yo a veces tengo la idea que se habla bastante de psicosis, sin embargo parece que no es tan así, y el campo de la psicosis no es lo que los alumnos en general eligen a primera fase. Así que, bueno, la idea fue de a poquito ir armando un diseño de la práctica que se ha ido mejorando año tras año, para tratar de conciliar esta especie de bisagra, o si ustedes quieren, esta encrucijada de lo que pueden ser los discursos universitarios con el hospitalario y el psicoanálisis. La práctica tiene un enmarcado psicoanalítico, pero intenta básicamente favorecer el abordaje interdisciplinario y la inserción real, digamos, el pasar por la experiencia real de lo que significa estar en un ámbito hospitalario con la realidad de los hospitales, que además es bastante cambiante año a año. Y ahí hay que tratar de conciliar lo que es, digamos, el discurso médico, el discurso psiquiátrico, con lo que es el discurso del psicoanálisis y de la psicología. Yo entiendo que uno de los principales problemas es, que no debemos olvidar, que esta facultad nos habilita, cuando nos recibimos, como psicólogos. No somos psicoanalistas. La formación como psicoanalista, por supuesto, es posterior, es posgrado, en el mejor de los casos. Pero entonces, cuando uno piensa en la posibilidad de una práctica o de la experiencia clínica en un hospital, tiene que apuntar a la cuestión del psicólogo, el que se va a recibir. En ese punto es importante porque además la práctica intenta resolver algo que hay un estudio de una docente de acá de la casa del año 89, si lo encuentro a mano, 89-90, que decía que, y esto no varía mucho, es increíble, digo, porque al paso del tiempo sigue más o menos igual, que entre el 5, el 7 o el 10% de la carga horaria del total de la carrera está destinada a prácticas. Nada. Es decir, que para una carrera que tiene una orientación profesionalizada, es decir, que es una profesión, es inconcebible que no haya práctica. Digo, en el doble aspecto, no hay prácticos de campo, no hay trabajo o experiencia de campo, trabajo de campo, pero tampoco hay lo que se le llama en la universidad el práctico. Es decir, los prácticos que habitualmente nosotros tenemos acá en la facultad no son prácticos, son satélites de las clases teóricas. Se ven conceptos teóricos, raramente se ven casos clínicos, o no se actualiza en la clínica que se trabaja. Las materias en general tienen mucha densidad, mucha carga bibliográfica, se tiende, digamos, a una forma de enseñanza más vale enciclopedista. Y los exámenes, por supuesto, también tienen esta característica. Evalúan básicamente conocimiento normativo, declarativo, memorístico, los alumnos aprenden a repetir y hasta, como decía si no mal no recuerdo, aprenden los alumnos a anticipar lo que el profesor espera de ellos para poder responder desde ese lugar. Es una locura. Y algunas encuestas que se hicieron en aquella época revelaban, por ejemplo, tomadas por ejemplo a estudiantes, a docentes y a graduados, la gente solía decir que la formación se quejaba de que es exclusivamente teórica, que la carrera carece de práctica, que los planes de estudios están alejados de la realidad social y de los problemas que incumben a la sociedad, que hay una tendencia muy marcada al psicoanálisis y a la clínica. Esto es cierto, yo trabajo en este campo, a mí me gusta, pero también entiendo que hay gente que no le interesa la clínica, hay gente que no le interesa el psicoanálisis y que se las ve bastante mal durante todo el trayecto de la carrera. Y que la facultad propende a formar un modelo de psicólogo teórico, así lo explicaban algunas personas, con un conocimiento a veces bastante dogmático. Si ustedes piensan que hay 5 materias
selectivas, de las cuales 2 pertenecen al ciclo de formación general y 3 para el de formación profesional, y que solamente 2 de ellas son prácticas, de esas selectivas. Piensen ustedes qué cantidad de práctica tienen antes de recibirse los alumnos en esta facultad. Y a eso se suma el dilema de que es una práctica, en todo caso, una práctica de grado profesional. Porque ahí empieza la otra cuestión, el problema. Si yo entiendo que lo que estamos formando son psicólogos, los alumnos deberían ver pacientes, deberían escuchar pacientes. Si yo entiendo que lo que voy a formar son analistas, es innecesario que el paciente esté allí, efectivamente. Quiero decir que en ese punto daría lo mismo. Yo podría trabajar con viñetas clínicas, podría trabajar con casos, con relatos, con fragmentos de análisis, y no haría falta que estuviese un paciente allí. Pero entonces yo tengo que preguntarme qué es lo que estamos formando, si psicoanalistas o psicólogos. Ese es uno de los puntos. Psicólogos clínicos, ¿no? Se entiende en este sentido. Si yo pienso que voy a formar psicoanalistas, bueno, efectivamente, digamos que el paciente y el analista claramente puede ausentarse, puede estar ausente, en este caso podría ser el analista, se pueden alejar de la mirada, digamos, esto que es bastante característico del campo médico, que la experiencia en todo caso se pierde, en cierto sentido, en favor de la escucha de un relato. Ahora, si yo voy a formar psicólogos, evidentemente la experiencia de campo es importante. La técnica en el psicoanálisis debe abstenerse, pero para el psicólogo no. Y debería imperar para aquel que es psicoanalista esto lo que la han llamado la ignorancia, pero por supuesto esto para el psicoanálisis. El psicólogo funciona más cercano al modelo médico. Este es uno de los problemas. Entonces, ustedes tienen algunas prácticas donde la opción sería ver pacientes, un número de pacientes, escucharlos, trabajar sobre casos clínicos. Otra posibilidad es trabajar un solo caso y seguir hacer un recorrido a lo largo de un cuatrimestre. Y la otra posibilidad es trabajar con recortes, viñetas clínicas y demás. Entonces, ahí viene el dilema entonces sobre qué es lo que estamos formando. Claramente, aquí estamos dando preponderancia. En la práctica elegimos la posibilidad de que los practicantes, los alumnos, puedan escuchar distintos casos clínicos a través de entrevistas clínicas y presentaciones clínicas de pacientes. No me gusta llamar presentaciones de enfermos, en la moda, porque no me gusta el efecto de la expresión. Y más allá de las objeciones que tienen las presentaciones clínicas, en el caso de la psicosis, yo podría avalar por muchos puntos estas cuestiones, no es el tema ahora, pero me parece que justamente entonces la cuestión es ver cómo articular estos discursos que son tan diferentes y cómo hacer el corrimiento desde lo que podría ser una clínica más ligado a lo médico, que es lo que impera en el hospital, donde básicamente hay una tipificación de los casos, donde lo singular se lo transforma en elementos universalizables, donde la historia clínica borra todo lo subjetivo del paciente, donde si uno piensa en esos matemas lacanianos, el paciente iría por debajo de la barra, que queda invisibilizado, y debe darse a ver, pero en el sentido de la enfermedad, debe aparecer la enfermedad. Allí lo único que interesa para el médico muchas veces es la enfermedad que se revele. El paciente es como decía Foucault, un accidente, en todo caso una contingencia para el médico. Y en ese sentido,
habría que transformar todo eso, que es lo que ocurre en los hospitales, llevarlo hacia lo que sería la unidad de psicoanálisis. Es decir, trabajar sobre la singularidad, el caso por caso. Bueno, abstenerse la cuestión de la técnica, pensar esta idea donde el encuentro con el paciente es un encuentro único, exclusivo, singular, irrepetible. Y habría que transformar, digamos, ese diagnóstico de las grandes entidades clínicas, suspenderlo para jugar a veces con el diagnóstico del tipo clínico, la estructura discursiva, cuando se puede, teniendo en cuenta que allí no hay transferencia en los casos en que los alumnos trabajan. Y nosotros tratamos de hacer a veces, creo que fallidamente, esa articulación entre lo que es el pasaje de un primer informe a un segundo, donde trabajan primero conceptos psicopatológicos a conceptos que son psicoanalíticos. Lo que efectivamente vemos en estos años que hay mucha resistencia con ciertas cuestiones de la psicopatología, psiquiatría, psicología, nosografía, psicofarmacología. Coincido en lo que nosotros debemos manejar conceptos de la psicofarmacología. Pero son los informes que mejor resultado tienen, a pesar de lo que cuestan, y los que terminan teniendo resultados posiblemente menos lucidos son los informes de psicoanálisis, donde todo apunta más o menos por el mismo lado, digo, la carretera principal, la evolución o no de un significante primordial para hacer el diagnóstico diferencial entre neurosis y psicosis. Y lo que cuesta mucho es trabajar desde el caso para ir a buscar lo que sirve o lo que yo necesito de la teoría para poder explicarlo. Habitualmente la tentación es ir al revés. Es decir, lo que yo en algún momento definía diciendo que no es lo mismo tipificar la clínica, si encuentro la cita va a ser más exacto de lo que yo pueda decirlo. Bueno, no sé si se encuentra. Decía algo más o menos así, yo quería la cita textual, pero que no es lo mismo tipificar lo singular o los casos que, por ejemplo, practicar teorías. Y me parece que lo que se hace mucho en la universidad es la idea de la práctica de la teoría, es decir, trabajar sobre los casos como una ejemplificación de la teoría. No al revés, no ir desde el caso y desde el caso ir a buscar lo que de la teoría me pueda servir. Y a veces hay que ver qué me sirve, por caso, para tratar de explicar el caso. Por supuesto, eso genera mucha intranquilidad, es mucho más fácil quedarse con la consistencia de la teoría y de eso tratar de hacer que el caso entre, ajustadamente como sea. Todos sabemos, y trabajando en esta universidad uno sabe, que algunas presentaciones, algunas viñetas, incluso en los seminarios, congresos, se utiliza mucho el grafito, digo, se dibujan los casos para que queden más ejemplificadores, además no sean el analista quien lo presenta, o el médico, ¿no? Digo que en general son esos casos maravillosos, nadie presenta un caso que no fue exitoso, por rara vez, pero hasta cuando se lo presenta, Freud, bueno, pero hasta cuando se lo presenta es para referir de una manera que el analista estaba ahí advertido, que pudo hacer una maniobra, que no le pasó en su momento por alto, es decir, nadie muestra algo que no supo hacer. Me parece que eso también hace una manera de transmisión, digo, la idea de pensar que uno no puede equivocarse. Incluso en esta universidad se transmite mucho, no sé si tanto ahora, pero fue bastante crucial. Los alumnos siempre venían con la idea de qué hacer o cómo intervenir con un paciente psicótico. Primero que el psicótico aparece cosificado, casi tratando a algo ajeno a una persona como un sujeto, coincido, que no sea sujeto del consciente en términos como se establece para la